mientras que podamos seguir. Vamos a iniciar. Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. Vamos a abrir nuestros escenarios, por favor. $59, por favor. 59. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a entonarlo entonces. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo de Veno, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Glorias cantemos al Rey de Gloria, por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre, siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo de Veno, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Flores te damos todos tus hijos, a quien viniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde está? Es Jesucristo, tu Hijo de Veno, a quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, gracias te damos por este tiempo, este nuevo año, Señor, que estamos iniciando en este primer día de la semana, esperando, Señor, que sea de gran bendición, que podamos ser bendición nosotros, Señor, y que podamos recibir tus bendiciones a través de este año, Padre eterno. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros que está aquí con nosotros, bendiga nuestras necesidades, Padre, que posiblemente estamos padeciendo, que usted las supla, Padre eterno, de acuerdo a su voluntad. Sea también con aquellos hermanos, hermanas, amigos que aún han de venir en camino, que usted, Padre, apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar, para juntos gozarnos a través de tu palabra, a través de tu alabanza, Señor, y que toda la honra y la gloria sea siempre para usted. Gracias le damos por todo y es en Jesucristo a quien oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar otra alabanza. Después de esta otra alabanza, Jorge nos va a dirigir en una alabanza y después entraremos a la meditación de la palabra de nuestro Dios. ¿58? Ahí luego. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros necesita la ayuda de nuestro Señor, ¿verdad que sí? Entonces, esta es una forma de estar aclarando, estar pidiéndole al Señor, ¿verdad? No solamente en aquellos momentos difíciles, aquellas dificultades, sino en todo momento lo necesitamos en nuestras vidas. Oh Cristo, tu ayuda yo quiero tener,
tan solo tú puedes la vida salvar. Tú solo las fuerzas le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué, y ansioso mi vida ya le entregué. Y en cambio mi pecho tan solo encontró tortura sin cuento que el alma apuró. Oh Cristo, ya quiero llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir al alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, ya quiero tus huellas seguir, y gracia constante de ti recibir. Hallar en mis noches contigo la luz y alivio a mis penas al pie de la cruz. Tardes, mis hermanos. Perdón. Días. Buenos días. ¿Ven por qué yo checo mi teléfono? ¿Entienden por qué? Porque me perdí. En los seminarios rojos, en la página y donde empecé a cantar se me fue. Grandes cosas hecho para mí. 252. Si lo tendremos, cantemos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar.
Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Dios les bendiga. Vamos a iniciar, hermanos, con el mensaje de esta mañana, la cual le hemos titulado Clama a mí. Es un mensaje, es una clase para que puedan participar los que deseen durante el tema, ¿verdad? Es un tema muy, muy bonito porque muchas veces no prestamos atención o no podemos enfocarnos lo que es clamar y lo que es orar, ¿verdad? Son dos, va directo a lo mismo, pero son dos cosas diferentes, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar hablando durante esta mañana, ¿verdad? Vayamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. El libro de Jeremías, por favor. El libro de Jeremías, capítulo 33. Y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Entonces, clamar a Dios, hermanos, no es solamente, hermanos, a hablar con nuestro Dios a través de la oración, ¿verdad? Es un grito, hermanos, del alma cuando ya no queda más opciones, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hermanos, cuando sucede un accidente, ¿qué hacemos? Pues gritamos, ¿verdad? Y estamos pidiendo auxilio, ayuda, etcétera. Bueno, es parecido a ello, hermanos, pero es a nuestro Dios. Cuando ya todos los recursos, hermanos, ya no tenemos solución o forma para poder seguir adelante en ello, hay que clamar a Dios, ¿verdad? Hay que dar ese grito, pero con el alma, ¿verdad? Cuando ya no queda más opción. Es en otras palabras, es una oración urgente. Es lo que quiere decir clama a mí. Una oración urgente, con peso, con lágrimas, incluso en ocasiones, hermanos. Recordar haber escuchado, ¿verdad? A un hermano decir esto. Hay oraciones que suben. Hay oraciones que suben como susurros, pero hay clamores que estremecen el cielo. ¿Qué quiero dar a entender o qué quiso dar a entender el hermano con estas palabras, con estas frases? No solamente, Señor, te estoy pidiendo aquí, estoy aquí en tu presencia, pero incluso si usted puede susurrar, ¿verdad? Cuando, Señor, te estamos pidiendo esto. Este es un susurro, ¿verdad? Y ya, pues, le digo, ya cuando ya no se puede más y que ya no podemos, entonces sí, hay que clamar, dar ese grito, ¿verdad? Con el alma, ¿verdad? Porque aquí en Jeremías capítulo 33, versículo 3, ¿verdad? Es más como una invitación que nos está haciendo, ¿verdad? Es una promesa, hermanos. Esta es una promesa, porque está diciendo, clama a mí, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos clamando a nuestro Dios, ahí mismo nos da la promesa. ¿Cuál es la promesa que Él nos da? De acuerdo aquí a Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice, y yo te voy a contestar, yo te voy a responder, dice aquí,
¿verdad? Entonces, esa es la promesa de cuando nosotros estamos clamando a nuestro Dios. Muchas de las veces, cuando estamos orando, ¿verdad? En veces queremos que se haga de acuerdo a nuestra propia voluntad. No sé si les ha pasado a ustedes o no, ¿verdad? Sucede algo, pero Señor, quiero que se haga de acuerdo a mi voluntad, ¿verdad? Y realmente no debe de ser así, sino que cuando clamamos a nuestro Dios, siempre debemos decir que se haga de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Entonces, pero hay otra cosa también, que cuando estamos clamando a nuestro Dios, Él va a responder, pero no va a responder de acuerdo a nuestro tiempo. Va a responder de acuerdo a qué? Al tiempo de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a estar hablando durante esta clase. ¿Vamos bien todos, hermanos? ¿Sí? ¿Se van comprendiendo? Bueno, vamos a seguir entonces. La palabra clamar aparece en la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, ¿sí? Y siempre está cargada de una urgencia, ¿sí? De quebranto, de expectativa. No se trata de repetir palabras sin sentido. Clamar a Dios entonces implica reconocer nuestra impotencia y su poder. Esto es lo que implica clamar a nuestro Dios, ¿sí? Y también, hermanos, como estamos hablando, como dice o decía alguien por ahí, cuando el alma no puede hablar con calma, entonces hay que clamar a Dios, ¿sí? Hay que clamar a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces vamos a explicar, vamos a ver juntos a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Con la Biblia abierta y el corazón sensible, lo que realmente significa clamar a Dios, ¿sí? Y cómo esta práctica transformada o puede transformar la vida, ¿sí? Personal. ¿Cómo puede también fortalecer a la iglesia? ¿Cómo puede fortalecer a la familia? ¿Sí? Y preparar al creyente para aquellos días difíciles. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un día difícil? ¿Quién no ha pasado? ¿Quién de nosotros no ha pasado por días difíciles? ¿Sí? Todos hemos pasado por días difíciles. Y cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Pues empezamos a hablar con Dios, ¿verdad? Empezamos a orar. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente está clamando a nuestro Dios en esos tiempos difíciles? ¿Sí? Esto es lo que se trata el mensaje de hoy, realmente, ¿verdad? Entonces, esto incluso, hermanos, nos va a ayudar a todos como seres humanos, como personas, como cristianos, y nos va a alentar y nos va a dar ánimo para seguir adelante. Entonces, ahí les va la pregunta del millón de bendiciones. ¿Qué significa clamar a Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta para esta mañana. ¿Qué significa para usted verdaderamente clamar a Dios? Recuerde, es una clase. Pueden participar los que gusten en ella. Hermana. Clamar a Dios es que uno tiene fe en Él y uno le llama a Él porque uno cree que Él sí nos ayuda. Amén. Nos ayuda. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Cuando uno puede que ya no siente, ya sientes que ya no puedes y dices, Dios, ya no puedo yo con esto, ayúdame. Cuando ya sentimos derrotados, sí, más o menos. se pasó Sí. ya de lo que nosotros pudiéramos Hacer, sí. Así es. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Cuando sentimos esa desesperación por buscar un trabajo y vemos que están las puertas cerradas, por lo menos en mi caso, que llegué un día y me paré, alcé mis manos al cielo, Señor, no escucha mis oraciones, Padre, por favor,
dame un empleo, que tengo hijas, entonces a él le gusta que uno le hable así, que le aclare. Sí. Diga. Así es, ¿verdad? Estas son las cosas, hermanos, lo que nosotros, cada uno de nosotros tiene que hacer, ¿sí? Clamar a Dios. Cuando hablamos de clamar a Dios, hermanos, no nos referimos a una oración superficial ni repetitiva, como hemos estado diciendo. No se trata, hermanos, de cerrar los ojos y recitar palabras bonitas, sino clamar es otra cosa, es otro significado verdaderamente, ¿sí? La palabra clamar o clama, usada aquí en Jeremías capítulo 33, versículo 3, ¿verdad? Es una traducción de la palabra hebrea kará. Kará. Es K-A-W-R-A-W. Kará. ¿Verdad? Que significa, hermanos, llamar. ¿Verdad? Como por ejemplo, hermanos, todos tenemos un celular. ¿Sí o no? Y marcamos ahí, ¿y qué estamos haciendo? Estamos llamando. Es lo mismo cuando vamos a clamar a nuestro Dios. Estamos llamándole a Él. ¿Sí? Significa, hermanos, emitir un sonido fuerte. ¿Sí? Un grito. ¿Verdad? Cuando hay una desesperación, ¿qué hacemos? Gritamos. Cuando no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Gritamos. ¿Sí? Esto es lo que significa, hermanos, ¿verdad? Clamar. Y quiere decir, hermanos, que usted como yo necesitamos la ayuda de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no podemos solos. No podemos solos. Esto es lo que parte significa clamar a nuestro Dios. Hermano, Sí. como dice en el 33:1, que Jeremías estaba preso. Sí, sí. Luego ya vino entonces la palabra de Jehová y le dice, clama a mí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo que estaba sucediendo aquí, hermanos, Jeremías estaba preso. Jeremías estaba en el patio de la prisión. ¿Sí? Y luego, cuando ya no sabía más qué hacer, dice, clama a mí. Estas son palabras que vienen ¿de quién? De Dios, hermanos. Vienen palabras de Dios directamente a Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías está escribiendo. Cuando ya no sabes qué hacer, ven y clama a mí, háblame, búscame, ¿verdad? Muchas de las veces hago siempre hincapié, hermanos, de buscar a nuestro Dios, ¿sí? A Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué dice ahí? Mas busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Busca a Dios primero en tu vida. Isaías 55, 6 dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios no está lejos de nosotros. Somos nosotros que realmente nos estamos alejando de nuestro Dios. Y cuando ya nos encontramos la salida a algo, hermanos, es cuando me acuerdo de Dios, voy a ir a Dios y voy a hablar con Dios. Pero siempre porque yo necesito algo de Él. ¿Correcto? ¿Vamos bien o vamos mal? Díganme, corríjanme, también se vale corregir, ¿sí? Es lo que muchas veces hacemos, pero clamar, dijimos, es totalmente diferente, hermanos. Es totalmente diferente. Y voy a agarrar el ejemplo de Fider, ¿sí? Porque muchas de las veces ya no sabemos qué hacer. ¿Y él qué hizo? Él levantó sus brazos hacia el cielo y dio un clamor. Eso es lo que se trata, hermanos, realmente, porque dice, clama a mí. Ahora la pregunta es, ¿respondió el Señor o no? Gloria a Dios. Responde el Señor, pero todo a su tiempo, hermanos, porque los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Y esto es, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. Ahora, hermanos, en la Biblia, clamar siempre aparece en contextos de urgencia, ¿sí? De dolor, de arrepentimiento, de guerra o dependencia total, ¿sí? Ese lenguaje, hermanos,
Es el lenguaje de los quebrantados, hermanos. Los que están quebrantados de espíritu, los que están quebrantados de corazón. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. De los que ya no tienen excusas, de los que entienden que sin Dios no hay salida, hermanos. No hay solución. En otras palabras, se necesita a Dios. En otras palabras. Ahora sí, ¿qué significa clamar a Dios, hermanos? No me estoy saliendo del tema. Sigo con el tema. ¿Qué significa clamar a Dios? Háblale. ¿Qué más? Oración. Oración. Humíllate. ¿Verdad? Entonces, todo esto, hermano, nos enseña algo importante. ¿Sí? Ahí les va el número 1. Los que quieren hacer apuntes, adelante. Número 1, hermanos. Cuando nosotros clamamos a Dios, estamos diciendo que yo me estoy rindiendo hacia ti. Yo me estoy rindiendo hacia ti. Clamar es un acto, en otras palabras, es un acto de rendición total hacia Dios. Reconociendo claramente que yo no puedo. Es lo que quiere decir esto. ¿Sí? Ahora, uno de los ejemplos más fuertes, hermanos, que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Van a decir, hermanos, pero ¿dónde está esto? ¿Qué dice o qué? Fíjense, hermanos. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 34. El libro de los Salmos, capítulo 34, por favor. Nomás no pierda Jeremías. Salmos, capítulo 34. Y versículo 6. Salmo 34, 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Fíjense, hermanos. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el que está hablando aquí? Es David, hermanos. David está hablando. Pero fíjense, vamos a brincarnos, vamos a subirnos a partir del versículo 1 para poder entender el punto de este versículo. Porque hay que leer el contexto del pasaje. ¿Sí? Fíjense primeramente lo que dice David. David está diciendo aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora fíjense lo que dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, si estamos pasando una dificultad o algo, podremos decir, voy a bendecir a Jehová en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Y que su alabanza, su palabra, va a estar de continuamente en mí. ¿Cuántos de nosotros estaría dispuesto a hacer eso? Porque no todos, hermanos, déjenme decirle, no todos lo hacen. David, hermanos, tenía enemigos. David lo querían matar. David posiblemente estaba pasando por una dificultad, un problema. Posiblemente David, hermanos, estaba pasando en ese momento por una depresión, una ansiedad, por todo lo que le estaba haciendo, todo lo que estaba sucediendo en su vida. Y aparte teniendo enemigos. Y aún diciendo él, en todo tiempo voy a bendecir tu nombre y la alabanza va a estar continuamente en mi boca. ¿Se fija, hermanos? A pesar de lo que estaba pasando, David estaba reconociendo ¿a quién? A nuestro Dios. Número 1. Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Fíjense lo que dice. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos. ¿Y qué dice? Y se alegrarán. En otras palabras, hermanos, todos, hermanos, debemos de gloriar a nuestro Dios en todo momento. Pero dice que debemos, ¿qué? Escuchar.
Pero hay ocasiones que yo no quiero escuchar. Porque yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. No lo que Dios me está diciendo. Y aquí David estaba diciendo que todos deben de ¿qué? De escuchar a Dios. Versículo número 3. Dice, engrandeceré a Jehová conmigo. En otras palabras, lo voy a traer presente en todo momento, en todo aspecto de mi vida. Dice así David. Versículo 4 dice, busqué a Jehová. Cuando vio David, hermanos, que posiblemente ya no tenía más remedios, más opciones, ¿verdad? Entonces dice, busqué a Jehová. Busqué a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Él escuchó. ¿Se acuerdan lo que dijo Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Fíjense qué hermoso, ¿no? Que David buscó a Jehová. David clamó a Jehová, hermanos, y que Dios, Jehová nuestro Dios, le haya contestado a David. Imagínense que usted fuera ese David, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted? Creo que la parte difícil es pues buscar a Dios. La verdad, él estaba pasando un tiempo difícil, el sentirte perseguido, el sentirte que matar, era algo que escapaba de sus manos, porque él sabía. Sí. Entonces es lo que sucede ahora con nosotros. A veces hay situaciones que nos arrebasan. A lo mejor no es que nos van a quitar la vida precisamente, pero Sí. nos arrebasa. Y algo bonito que vemos aquí en David es que él siempre elegía alabar a Dios. Amén. Sí. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos el libre albedrío de escoger si quiero alabar a Dios, quiero glorificar a Dios o no quiero glorificarlo. Pero también, hermanos, nuestro Dios puede ser también lo contrario, ¿verdad? Si no me buscas a mí, yo tampoco te voy a bendecir. ¿Me entienden? Y aquí David, hermanos, estaba buscando a Dios. Entonces Dios quería bendecir a David, ¿sí o no? Sí, cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, ¿sí? Si usted y yo buscamos a él, si usted y yo miramos a nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios nos va a alumbrar nuestro andar, nuestro caminar, hermanos. Nuestro Dios nos va a estar protegiendo de cualquier peligro, de cualquier maldad. Pero luego dice, hermanos, versículo 6. Este pobre, fíjense, hermanos, cómo se pone, se utiliza David mismo. ¿Cómo se refiere él mismo? ¿Qué dice ahí? Como una persona pobre, ¿sí? Pero hay que recordar, hermanos, David no era pobre, ¿o sí? David era una persona rica, tenía la solvencia y todo, ¿sí? Pero él se estaba identificando, hermanos, como una persona pobre de espíritu, porque ya no podía más. Necesitaba a alguien que le escuchara y que le respondiera por la situación que estaba pasando. Por eso David ahora dice, este pobre. La TLA, la traducción lengua actual, dice, yo que nada valgo. ¿Se fijan? Yo que nada valgo. Y llamé a Dios y él me oyó y me salvó de todas mis angustias. ¿Se fija? Él me oyó y me salvó de todo. Ahora, ¿se acuerda lo que dice Mateo capítulo 6, pero a partir del versículo 25? Este pasaje, hermanos, del versículo 25 hasta el versículo 34 nos habla sobre la ansiedad, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos ansiosos, cuando nosotros no encontramos ya la salida, etcétera, ¿verdad? Nos hace un recordatorio que dice, mira las aves del cielo,
que no trabajan ni hilan, y aún Dios cuida de ellas. Y luego dice, ¿no valéis más vosotros? ¿Sí? La cosa es, hermanos, que cuando nosotros nos ponemos en este estado de la ansiedad, de que no saber qué hacer, la solución es fácil y sencilla. Y la solución es, clama a Dios. ¿David clamó a Dios o no? Se humilló. Porque dice, este pobre, imagínense, hermano, de rico, una persona rica que tenía todo, no le faltaba nada, a humillarse y decirse, este pobre estaba necesitado de Dios. ¿Sí o no? Estaba necesitado de Dios. Usted y yo estamos también necesitados de Dios. Por eso, la invitación aquí que David está haciendo es, clama a Dios. Pero cuando clames a Dios, espera el tiempo de Dios, porque Él te va a contestar. En otras palabras, clama a Dios y yo te responderé. Y luego dice aquí, hermanos, que cuando Dios escuchó aquel clamor de David, dice que Dios mismo, que hizo, lo libró de sus angustias. Si usted está pasando en esta mañana por estas angustias, estas ansiedades, deje que Dios le ayude a usted. No deje que, no quiero que se vaya usted esta mañana. No quiero que se vaya usted esta mañana sin dejarle todas sus cargas, todas sus angustias en las manos de Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se fija lo que está diciendo? Pedro, hermanos, estaba diciendo estas palabras. Echa toda vuestra ansiedad. Y cuando estamos hablando de echar toda vuestra ansiedad, estamos hablando de ¿qué? Ansiedad. Estamos hablando de ¿qué? Depresión. Estamos hablando de ¿qué? Problemas, tanto familiares, personales, del trabajo, existenciales, de todo. Si estamos pasando por un duelo, ¿qué dice? Échalo aquí, que yo voy a cuidar de ti. Pero tienes que clamar a mí para poder yo responder. Esto es lo que dice, hermanos. Y clamar, entonces, es un acto de rendición total a nuestro Dios. ¿Ves lo que significa, hermanos? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí vamos entendiendo? Número 2, hermanos. Estamos todavía en el significado de clamar a Dios, hermanos. Número 2. Clamar a Dios, hermanos, es una expresión bíblica de fe. Es una expresión bíblica de fe, hermanos. Éxodo capítulo 3, versículo 7, por favor. Bíblica de fe. El libro de Éxodo, capítulo 3. Y vamos para poder entender el punto, hermanos, vamos a empezar desde el versículo 1 otra vez. Éxodo capítulo 3, a partir del versículo 1, pero el punto es el versículo 7, ¿ok? Apacentando Moisés, ¿ese? Sí. Las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. 3. ¿Alguien quiere leer el verso 3? Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó,
Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y le respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques. ¿Es lo que dice? Sí. Ok. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Alguien más? El 6 y el 7. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué nos está enseñando aquí? ¿Qué nos enseña, hermanos? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a empezar primero. ¿Qué estaba haciendo Moisés, hermanos? Era un pastor. Era un pastor. Tenía ovejas y trabajaba ¿para quién también? Para su suegro Jetro. Versículo 1. ¿Y luego qué sucedió, hermanos? Versículo 2, ¿qué dice? Dice que se le apareció un ángel. ¿De quién? De Dios, hermanos. Un ángel de Dios se le apareció y empezó a hablar, ¿verdad? Pero antes de hablarle a Moisés, ¿qué fue lo que notó Moisés ahí? Una zarza ardiendo, hermano. Un fuego no común, ¿verdad? Que ni siquiera se apagaba y seguía constantemente ardiendo, ¿sí? Entonces Moisés al ver eso se sorprendió y dijo, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? Que se está quemando, pero no se está consumiendo, ¿sí? Imagínese que usted fuera Moisés en ese tiempo. Pues yo diría, hermanos, patitas, ¿para qué te tengo? Vámonos. Yo correría. Y les aseguro que cada uno de nosotros diría lo mismo. Porque no sabemos qué es lo que estaba sucediendo allá. Y luego, más que nada, estaba escuchando su nombre porque dice, ¿verdad? Donde decía que escuchó la voz de Dios. Sí, en el versículo 4. ¿Sí? Ahí dice, hermanos, que después de que Moisés pues, estaba viendo aquello, ¿qué pasó? Verso 4. Empezó a hablar aquella zarza. Y aquella zarza, hermanos, era el ángel de Dios, hermanos. El ángel de Dios. Y le empezó a hablar ¿a quién? A Moisés. Me imagino a Moisés ahí. Voy, no voy, ¿qué me va a pasar? Etcétera. ¿Verdad? Posiblemente tenía conflictos Moisés, hermanos, ahí para aceptar o no aceptar lo que él estaba viendo. Pero ¿qué estaba sucediendo anteriormente antes de que sucediera esto? Todos conocemos la historia de Moisés, hermanos. ¿Sí? Moisés era un ¿qué? Un hebreo. ¿Sí? Era un niño hermoso, porque así lo redacta la Biblia. Lo podemos ver en el libro de Hebreos también, capítulo 11, en los héroes de la fe. Y luego dice, hermanos, que el rey de aquel entonces mandó un decreto ¿de qué? De matar todos los niños varoncitos y nomás que quedaran las puras mujercitas. Pero como aquel niño era hermoso, era bello, hermanos, tuvieron miedo y lo escondieron. Y luego dice la historia, hermanos, que creció Moisés y la misma mamá de Moisés fue quien lo enseñó todo. Luego vio cómo estaban maltratando a uno de sus hermanos, no de sangre, pero un hermano hebreo, ¿verdad? Y dice que se enojó, se molestó. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Fue y lo mató. Y al ver esto, Moisés, hermanos, lo trató de esconder. Pero ¿qué creen? Alguien lo vio. Y tú fuiste quien mataste a aquel egipcio. Cuando estaban peleando ¿Sí? dos hebreos, ¿Sí? dice Moisés se metió a decir como que dos egipcios se metió. Dos egipcios. ¿Sí? Y Moisés, hermanos, se quedó sorprendido. Pues yo lo hice y no vi que
que me haya visto alguien, ¿verdad? Pero lo vieron, hermanos. Y es cuando Moisés huye. Pero acá el pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaba siendo, ¿cómo se llama? Esclavos de los egipcios. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya estaba cansado de todo eso. Y es cuando empezó el pueblo de Israel a estar clamando, a estar hablándole, a estar pidiéndole a Dios que le ayudara, que lo sacara de la esclavitud en lo que estaban viviendo, ¿verdad? Cuando un pueblo, hermanos, cuando uno empieza a clamar, Dios empieza a escuchar, hermanos. Y entonces en el capítulo 3 de Éxodo, entonces dice en el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Vamos a brincarnos al que sigue, ¿verdad? Y dijo, y yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Fíjense, hermanos, tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el punto es el versículo 7, les dije, hermanos. Porque el versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto ¿qué cosa? La aflicción. ¿Qué es una aflicción, hermanos? Un dolor, angustia, temor, desesperación, que estaba dando a gritos a aquel pueblo, aquellas personas que estaban esclavas de los egipcios. Y dice que Dios escuchó aquel clamor de ellos. ¿Y ahora qué iba a suceder? Ahí mismo en el versículo 6 está diciendo, en el versículo 7, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he, ¿qué cosa? Conocido sus angustias. Ahora, ¿qué iba a hacer, hermanos? Dios escuchó el clamor. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí. ¿Qué dijo David? Este pobre clama a ti y tú me respondiste. Ahora, hermanos, aquí Dios va a responder al clamor del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Por eso está diciendo, clama a mí. He visto yo tu aflicción. He visto yo tus angustias. He visto yo tu situación. Pero tú tienes que clamar a mí. Tú tienes que venir a mí. ¿Sí? No es que como que Dios tiene que venir a mí, no, hermanos. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos a nuestro Dios. Y si nosotros necesitamos a nuestro Dios, hermanos, entonces yo tengo que clamar a Dios. Yo tengo que hablar con Dios. Yo tengo que contarle todo lo que me está sucediendo. Yo tengo que dar ese susurro, ese grito de su ayuda para mí. Y esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y Dios escuchó su clamor. ¿Por qué? Porque este era un clamor de fe. ¿Por qué? Porque este era un clamor de una rendición total hacia nuestro Dios. ¿Sí? Hay personas que dicen que clamar es gritar. ¿Sí? Y ese clamor no fue olvidado. Dios lo oyó, lo sintió, lo reconoció, hermanos, y vino la ayuda hacia ellos. Porque clamar, también dijimos, es un acto de fe. Es un acto de fe. Y número 3 y último, porque el tiempo ya me está ganando. Y número 3, hermanos. Clamar a mí o clamar a Dios, hermanos, es un acto profético. Y también es un acto escatológico. Algo que pocas veces se enseña es que clamar también tiene una dimensión profética
y escatológica. No es solo algo personal, es también parte del lenguaje de la iglesia en tiempos difíciles. Es lo que quiere decir aquí. Fíjense, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, por favor. El libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 y verso 10. ¿Qué dice aquí, hermanos? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Okay. Fíjense lo que está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos. El clamor de aquellos hermanos que padecieron mártires, tormentas, dolores, etcétera. Y aquí está diciendo, hermanos, y clamaban a gran voz aquellos que ya habían muerto, aquellos siervos de Dios, aquellos que pasaron por todo ello, y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Verdad? Pero dice que ellos aún todavía estaban clamando la venganza. Y la misma palabra de Dios dice, no tomes en tus manos la venganza. ¿Por qué? Porque dice, la misma escritura dice, mía es la venganza. ¿Cuándo, hermanos? A su tiempo. Dios se va a encargar de todo eso. Solamente nos corresponde a usted y a mí, ¿qué cosa? Dejarlo en las manos de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ese clamor, hermanos, no es una queja. Es una demanda de justicia basada en la santidad de Dios. Y es una prueba, hermanos, de que aún en el cielo, hermanos, los justos siguen clamando. Siguen clamando. Entonces, ¿cómo no vamos a clamar aquí en la tierra nosotros? ¿Cómo no, hermanos? ¿Cómo no levantar la voz cuando la maldad aumenta? Cuando la fe se está enfriando o se ha apagado. O cuando la iglesia, hermanos, necesita avivamiento. ¿Cómo no poder clamar a nuestro Dios? Y clamar a Dios, hermanos, es también una forma de anticipar su venida. De anticipar su venida, hermanos. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros podrá decir esas palabras? Ven, Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de nosotros verdaderamente estaremos listos y preparados a la venida del Señor? La vida, hermanos, es una preparación. Porque también la misma palabra de nuestro Dios nos dice que todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. No vamos a escapar. Pero si podemos decir, ven, Señor Jesús, entonces usted está preparado, preparada para ello. Pero si no podemos decir estas mismas palabras, entonces pregúntese, ¿qué necesito yo para estar preparado? Hemos hablado en esta mañana, hermanos, de 3 cosas importantes. Número 1, clamar a Dios es un acto de rendición total. Esto es lo que significa el significado de clamar a Dios. Número 2, dijimos que es una expresión bíblica ¿de qué? De fe. Y número 3, es un acto profético y escatológico, hermanos. ¿Verdad? Entonces, Estoy viendo que es escatológico, se refiere a las cosas que ocurren en el fin. Sí. En fin de los tiempos. sí.
profético y como de fin de los tiempos. Así es. Entonces, algunos nacen de la carne, otros del espíritu. Por eso, en la próxima parte que vamos a ver, hermanos, vamos a ver cómo debemos de clamar a Dios. Hoy solamente estuvimos viendo, hermanos, el significado de clamar a Dios. Preguntas, comentarios, dudas que tengan, y si son quejas, bienvenidos también. No se preocupen, los acepto todo. ¿Os queda claro todo, hermanos? Que Dios les bendiga entonces.